Bueno, pues estoy un poquito fastidiado, así que espero que me escuchen más o menos. La verdad que ha sido bastante interesante toda la jornada. Agradezco a la escuela la oportunidad de participar y felicitarles por la organización. Creo que voy a resumir bastante el sentir de todas las personas que han intervenido hasta ahora, porque de diferentes perfiles, bien sean emprendedores o personas que pertenecen a una multinacional, es cierto que han transmitido un poco el entusiasmo a lo largo de toda su vida profesional. Y es un poco pues la idea que yo voy a transmitir, efectivamente. No es un día hablar de la empresa, de lo que hace de lo que significa la empresa, pero yo prefiero un poco transmitirles lo que es la idea de la empresa, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar básicamente de ingeniería y de acústica, ¿vale? Es un poco los conceptos que quería un poco transmitir. De la empresa sí que vamos a decir que es una empresa canaria, ¿vale? Tiene sede física en Gran Canaria, Tenerife, aunque trabajamos todo el día fuera de nuestro centro de trabajo, porque estamos siempre de forma itinerante y prestamos servicios en Canarias, Península y Europa, ¿vale? Puramente es una empresa de ingeniería, de servicios y soluciones acústicas. Nuestro trabajo básicamente es solucionar problemas de ruido. Vivimos en un entorno con un contaminante, considerado así ya por la Organización Mundial de la Salud, un elemento que está constantemente con nosotros, en gran parte por culpa de todo el desarrollo que la ingeniería ha desarrollado a lo largo de todos los años, ¿vale? Por lo tanto, la ingeniería es un papel muy activo en la empresa, puesto que se trata desde ir a una simple diagnosis del problema o a solucionar el problema, un servicio llave en mano. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que calcular, hay que fabricar, hay que implementar y hay que instalar. En cualquiera de esos puntos, cualquier empresa de ingeniería, no solo la nuestra, puede hacer lo que sea, ¿vale? El equipo humano estamos formados por cuatro ingenieros técnicos, ¿vale? Eso da un poco también la idea o romper un poco la barrera o el miedo de gente que hoy se siente un poco temerosa de que para poder aspirar a trabajar en Península o irse fuera de Canarias a trabajar hace falta una infraestructura humana enorme, ¿no? Está básicamente todo centralizado en el conocimiento y sobre todo en el atrevimiento, ¿vale? La aptitud es súper importante, pero la actitud ya ni os cuento, ¿vale? Entonces, la empresa está especializada en eso, solucionar problemas de ruido, en un mercado con mucha demanda, además que va en aumento y hay que ir siempre hacia una búsqueda de servicios innovadores. Como en todos los oficios, todas las ingenierías, todos los campos, hay una parte clásica, algo que se viene haciendo durante hace mucho tiempo, que sigue siendo igualmente efectiva, pero claro, hay a día de hoy unas tecnologías que nos permiten facilitar ese tipo de servicios y soluciones, ¿vale? Y básicamente pues trabajamos en los sectores de edificación, en actividades, industria, medio ambiente, naval. Si yo le dijese a alguien de ustedes ahora que piense en un entorno en el que no hay ruido, básicamente lo van a encontrar complicado. De hecho, puede que recuerden con cariño un día en el que sintieron casi el silencio, porque se les habrá quedado bastante grabado, ¿vale? Pues un poco esas digamos, las líneas que llevamos, ¿vale? Es un sector que está en alza, como todas las empresas, buscamos un buen posicionamiento, con el uso de herramientas innovadoras y una palabra que se ha dicho mucho por aquí hoy, mucho esfuerzo. Yo no conozco a nadie que sin esfuerzo haya conseguido llevar su proyecto adelante, ¿vale? Vamos a hablar muy poco de acústica, simplemente hay dos vías básicas de transmisión del ruido. Uno es el ruido aéreo, ese que viaja por el aire, que ese frente de ondas incide con una superficie, la hace vibrar y transmite ese ruido que escuchamos nosotros. Hay otro que es mucho más complejo, en el 90% de los casos es el mayor protagonista y siempre está bastante desatendido, es el ruido estructural. En este caso no es un ruido que viaja por el aire, sino que golpea la estructura y es capaz de viajar por la estructura. El caso más simple que se hayan podido imaginar, vamos a poner un grupo de presión en una comunidad de vecinos, que cuando alguien abre un grifo, ese grupo de presión entra en funcionamiento. Normalmente está en el sótano, puede estar en la planta baja, y lo escucha el del cuarto. Ese ruido no puede subir por la escalera, ni por un patinillo hasta el cuarto piso, ¿vale? Para que vayan un poco teniendo esa idea. Por lo tanto, hay dos conceptos en acústica muy básicos, que es el aislamiento y el acondicionamiento. Suelen llevar error la gente que no está habituada. El aislamiento, que depende directamente proporcional a la masa, pues básicamente consiste en encerrar o protegerse de un ruido, generar una protección, ¿vale? El famoso concepto caja dentro de una caja no es más que de una estructura inicial generar una segunda estructura que esté amortiguada, que no haya una unión rígida con esa estructura, que no haya lo que se llaman puentes acústicos,
porque si no ya damos otra vez cabida a la transmisión estructural, ¿vale? Obviamente no hay un ruido igual, no hay dos ruidos iguales. Hay que caracterizar el ruido para diseñar la solución. No hay soluciones estándares en la acústica, no hay dos ruidos iguales. Entonces, ¿cuáles son las cosas con las que jugamos como ingenieros? Pues con masas, densidades, propiedades acústicas de los materiales. Y esto es una analogía a cualquier otra ingeniería. Al final tenemos que utilizar los materiales que nos permitan, en base al cálculo y al diseño, solucionar el problema. Importantísimo, la correcta ejecución de los sistemas constructivos. Un buen proyecto, un buen diseño que no se ejecute bien, manda al traste el resultado final. Estábamos antes hablando de la formación, de la ingeniería. Yo también soy un apasionado de la ingeniería, creo que es una carrera espectacular. Pero si ustedes fueran conscientes de cuánto he aprendido de gente sin titulación, no son capaces de imaginarlo tampoco. Entonces, al final, todos tenemos nuestro espacio. Como ingeniero, aparte de diseñar, hay que aprender mucho de la gente que lleva muchos años instalando. Aprendemos muchísimo. Hay que remangarse las mangas, hay que arrodillarse, hay que tirar cables y hay que coger herramientas. Y verán cómo a la hora de diseñar es todo mucho más fácil. Y una vez que diseñemos todo lo que son los sistemas de aislamiento, nos podemos cargar un aislamiento por una mala elección de carpintería. Tenemos que tener en cuenta qué elementos nos van a debilitar, porque alguien me puede decir, sí, construyes una caja y ahora como entramos instalaciones, tenemos que meter climatización, iluminación, fontanería. Pues existen simplemente formas de proteger todo esto, ¿vale? Que no tiren al traste la solución. Existen recomendaciones, normativas, guías, obviamente hay que adecuarse. Insistí antes, el tema de soluciones constructivas estándar. No hay materiales acústicos mágicos que nos den una solución al problema. Tabiquería autoportante, obra húmeda, lanas de minerales. Si vamos al Leroy Merlin, probablemente vamos a ver todos esos materiales. No es nada fuera de lo normal. En la parte de elastómeros, que es la única parte, digamos, probablemente acústica, sí es verdad que es donde entra la gran parte de la ingeniería, ¿vale? Y las carpinterías, puede ser metálica, de madera, PVC, todo es válido, ¿vale? Para el aislamiento, o lo que se conoce como insonorización acústica, ¿vale? Y el acondicionamiento acústico es lo que ocurre en muchos restaurantes, en muchos sitios con superficies reflectantes, que lo que hacemos es estar expuestos a altos niveles de ruido. No, es imposible casi tener una conversación con alguien, elevamos la voz y lo que provocamos es todavía mayor ruido. Pues el acondicionamiento lo que trata es eso. Una vez que yo ya he hecho un aislamiento, me he protegido, lo que necesito ahora es un confort acústico de ese recinto, ¿vale? Pues para eso, simplemente tener en cuenta los conceptos de reverberación, campo directo, campo reverberante. Créanme que puede ser un poco pesado, pero igual es información que os puede interesar mucho más que no lo que hago yo en mi empresa y lo que hacemos. Pero prefiero que a lo mejor se marchen hoy de aquí con ciertas reflexiones, o cuando estén en un restaurante se van a acordar probablemente de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta si estamos en campo directo, campo reverberante, si tengo la fuente de ruido delante mía, que me llega su ruido directo, o estoy a 20 metros y la estoy escuchando, como puede ser el Centro Comercial Las Arenas, o cosas de este estilo, ¿vale? Las capacidades absorbentes o no de los materiales, la correcta ejecución. ¿Y cómo se certifica eso? Pues con las medidas del tiempo de reverberación, que es el concepto que nos permite el tiempo de reverberación, saber si un recinto es adecuado o no, para qué uso, ¿vale? Y luego, determinadas salas como esta necesitan de un refuerzo sonoro, precisamente por todo esto que estamos hablando, ¿vale? A nivel de sistemas antivibratorios, que es el último concepto que no se estudia nunca de la acústica, es muy sencillo. Hemos hablado hoy de ingeniería, hemos hablado de parques eólicos, hemos hablado de depuradoras. Yo he trabajado muchísimo en este tipo de instalaciones, sobre todo, y claro, hay mucho elemento mecánico, motores, que giran a unas revoluciones por minuto. Entonces, hay una frecuencia asociada a todos esos movimientos. ¿Qué nos permite todo esto? ¿O para qué vale el sistema masa-muelle que hemos estudiado todos en física? Pues que el sistema antivibratorio al final es un sistema que sabemos que antes de una frecuencia es un amplificador de vibraciones espectacular, y a partir de una frecuencia, efectivamente, el sistema lo que hace es atenuar. ¿Dónde está nuestro objetivo? Calcular esa frecuencia, no es otro. Entonces, un gran error, o una cosa que nos encontramos mucho, es cuando vemos muchas máquinas y los instaladores te dicen, no, pero tiene el Silent Block puesto. Y yo siempre hago la misma pregunta, digo, ¿cómo calcular el Silent Block? No, la máquina pesa 800 kilos y tiene 4 apoyos de 200 kilos. Digo, bien, por peso va perfecto el elastómero. Pero ¿dónde está el problema? Que yo ahora me voy a ver una gráfica de un amortiguador. El eje X son efectivamente los kilos
Y si yo me voy a los 200 kilos y trazo una línea horizontal, me cruzo con 20 amortiguadores. La pregunta del millón es, ¿cuál elijo de los 20? Pues precisamente, donde está la parte de ingeniería, y parece que estamos descubriendo el mundo, es que esto se hace en 3 minutos. No hace falta ni la carrera de ingeniería para esto. Pues básicamente necesitamos saber a qué frecuencia vamos a tener que ir a atenuar. No es otra cosa. ¿Qué hacemos? Medimos previamente, vemos qué frecuencia es la que nos está generando el problema y ya sabemos sobre cuál ir. Y cuando yo ponga un elastómero, no deja de ser un elemento elástico. Si pensamos en el caucho, que fue el primer elastómero que durante años se ha utilizado, obviamente va bien, pero tiene sus limitaciones. Tiene una vida útil corta. Desde que han aparecido los elastómeros sintéticos, la cosa cambia, porque te permiten hacerlos de diferentes rigideces, ¿vale? Con lo cual, la deflexión, o la flecha, es un parámetro que básicamente es lo que te dice un elastómero, es que yo para funcionar necesito que me comprimas un 10%. Básicamente es como si fuésemos Hércules y nos diesen un peso, pues hasta el 10%, ese es mi estado óptimo. Pues eso hay que calcularlo. Si yo cojo una máquina muy pesada encima de un elastómero muy blando, lo que voy a hacer es aplastarlo y sigo transmitiendo. Y a la inversa, cosa que a la gente a veces le cuesta entenderlo, si pongo un elastómero muy duro, lo que voy a hacer es bailar encima del elastómero y voy a transmitir la vibración igualmente. Pues básicamente es pensar, no es otra cosa. Masa, frecuencia y flecha. Pues, ¿cuáles son los objetivos al final? Básicamente, de nuestra empresa, aunque esto es análogo a cualquier otra empresa, cumplir la normativa. Nuestros clientes muchas veces, ¿por qué nos llaman? Porque están incumpliendo la normativa, ¿vale? Otro de nuestros objetivos, mejorar las condiciones del entorno, tanto interior como exterior. Una industria puede estar afectando a la zona, o una central eléctrica, o una depuradora, puede estar afectando a su entorno, pero al mismo tiempo puede estar afectando a todas las personas que están en su interior, ¿vale? Yo siempre digo que nuestra empresa tiene un poco de objeto social, porque al final lo que nos gusta es concienciar a todo el mundo contra el ruido. Nos hemos acostumbrado al ruido de una forma espectacular. Hacemos un zumo de naranja a las 6 de la mañana en mi casa con las ventanas del patio abiertas sin ningún problema. O pongo una lavadora a las 12 de la noche. Nadie se ha parado a pensar que eso probablemente molesta a alguien. Pero lo damos por bueno, ¿no? Pues ese tipo de cosas son muy curiosas, sobre todo en países, y como te diría, países más del sur de Europa. Si pensamos en griegos, portugueses, españoles, italianos, como que nos gusta las fiestas, nos gusta hablar en voz alta. Pensamos a países nórdicos y parece que la cosa va mucho más calmada, ¿no? La gente no grita, no se pisan. Pues no es una tontería, hay estudios que lo vienen a demostrar a nivel social. En Inglaterra hay normativas acústicas de cómo construir un hospital, cómo construir un colegio, cómo construir... Parece ciencia ficción en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta todo esto, ¿vale? El confort acústico. Hay sitios, países en los que no sale... Antes se trata la acústica que la electricidad o la pintura, cosas que en España impensable. Legalización de actividades. Por ejemplo, nosotros hemos hecho varios estudios y modelos predictivos de parques eólicos, de centrales. El proyecto que nombró usted antes de Chira, también participamos nosotros en ese sentido. Y al final, básicamente, lo que venimos a decir es, la situación actual es esta, ustedes prevén montar esto, pues vamos a estudiar qué pasa cuando enciendan la máquina aquí, ¿vale? Por reducir un poco. Pues básicamente esos son los objetivos, reducir los niveles, ¿vale? Y hacer una sociedad pues un poco menos ruidosa, ¿vale? En campos de aplicación, y esto básicamente vamos a nombrar en dónde trabajamos nosotros. En edificios públicos, piensen todo esto que estamos hablando, centros comerciales, teatros, pabellones deportivos, salas de conferencias, edificios de oficinas, hospitales, colegios. De esto podríamos estar hablando horas o semanas, ¿vale? En edificios residenciales, más de uno ni se planteaba que escucha ruidos en su casa y no sabe de dónde provienen. Pues tenemos máquinas de ascensores, puertas de garaje, climatización, grupos de presión, locales que pueden ser usados por vecinos para cualquier tipo de celebración. Infinidad de cosas en nuestro entorno. Actividades, puede haber un local debajo de nuestra casa que se dedique a cualquier cosa a lo que estamos ahí. Un taller, una escuela de música, gimnasio. Pues si empezamos a sumar un poco todo lo que estamos hablando, vivimos en un entorno, no hemos nombrado el tráfico, no hemos nombrado cosas que están en nuestro entorno en el día a día, ¿vale? Y en industria, que es un sector bastante importante también, están bastante seguidos con lupa de los cumplimientos que tienen que tener a nivel de licencias medioambientales, seguridad laboral. Pues la exposición al ruido de los trabajadores es una cosa súper importante, ¿vale?
Monitorización, como hemos visto en otras tecnologías, es otra cosa que se utiliza también. De hecho, los sistemas antivibratorios son una parte bastante importante en el tema del mantenimiento, ¿vale? Aumentan la durabilidad de la maquinaria. Y otra cosa que decía, contaminación acústica. Hay industrias que en Canarias llevan pues 30 años, estaban en zonas industriales, sin viviendas a su alrededor. 30 años más tarde hay una lista de denuncias espectacular porque la ciudad va creciendo, rodea la industria y sí, ahora el vecino dice, espera, tengo un ruido en mi ventana. Entonces, que sí, una cosa es evidente, pero quien planificó podía haber previsto este tipo de situaciones. Entonces, lo digo porque muchas veces a las industrias se les ve como la parte mala, ¿no? Que genera un ruido para molestar a su entorno, que muchas veces estas cosas se pueden llegar a evitar, ¿vale? Entonces, básicamente, nuestra empresa tiene dos áreas claramente diferenciadas, que es el laboratorio, la parte que se encarga de proyectos, ensayos, modelos predictivos, o sea, prever, simular lo que va a suceder en cualquier tipo de proyecto. Nos permite apagar, encender el mar, nos permite apagar, encender el tráfico, ver la influencia de un aerogenerador o una máquina de climatización, cualquier cosa, la apago, la enciendo una, enciendo 5, todo eso te lo permite estudiar. Sistemas de caracterización de fuentes como cámara acústica, es una especie de cámara termográfica, pero para el ruido, nos permite identificar focos de ruido. El tema de la monitorización remota, que nos permite incluso hasta gestionar envíos de mensajes, escuchar en tiempo real, y estudios de impacto acústico, ¿vale? Es otro trabajo bastante que llevamos a cabo. Y luego la oficina técnica, que es la que se encarga de diseñar y fabricar e instalar, si se da el caso, pues las soluciones clásicas, pantallas, silenciadores, cerramientos, sistemas antivibratorios, sistemas de activo señalización, insonorización, acondicionamiento. Ya digo, ese es un poco nuestro rol. Y yo quería terminar con unas conclusiones, pensaba que era muy ingenioso y resulta que todos los que han ido delante mía básicamente las han dicho una detrás de otra. Y básicamente es que la ingeniería tiene tantos campos de aplicación que a veces nos creemos como que son propiedad nuestra, como hostia, somos ingenieros y lo que hemos hecho. Al final es poner en práctica los conocimientos que nos ha permitido estudiar esta carrera, no es otra cosa. Hoy han dicho una cosa muy importante, especializarse, eso es vital. Eso, ya la repera es que tengas interés en seguir conociendo las ingenierías, estar un poco actualizado, eso a mí me motiva, me gusta. El aprendizaje activo, dentro de tu propia empresa, dentro de mi trabajo, cada día aprendo cosas. O sea, no hay un ruido, la misma máquina en un sitio diferente no se comporta igual. Entonces, a mí esto me motiva. Hay gente que esto a lo mejor me va a decir, este tío es un friki, pues no sé, a mí eso me encanta. Hoy lo han dicho por aquí otras personas, trabajen donde les guste, donde se sientan realmente bien. La gente puede confundir incluso el éxito, a nivel de, no, el éxito que es un buen trabajo, buen dinero. Si trabajas donde te gusta y ganas lo suficiente para vivir como quieres vivir, mi clave del éxito es esa, no es otra. Entonces, yo creo que eso no se enseña ni en la carrera ni en ningún lado, eso lo aprendes probablemente con la experiencia y con el tiempo. Y hay que probar, hay que equivocarse, hay que ir a un trabajo y padecer algo que dices, yo aquí no quiero estar, pues eso es que yo te lo puedo contar, pero si lo sientes tú, mucho mejor, porque después lo pones tú en práctica, en tu propia experiencia, ¿vale? Eso sí, ¿qué requiere una profesión como la nuestra? Estar al tanto de muchas cosas importantes. Conocer normativas, emplear instrumentación y software bastante específicos, gestión técnica, ejecución de obras, incluso labor comercial, conocimiento de administración de empresas es vital. Si tú quieres ser un empleado está muy bien, pero no está nada mal que sepas cómo funciona una empresa, para que entiendas a tu empresa cómo funciona. Yo he estado en la empresa privada, he estado en la empresa pública, he sido emprendedor. Y creo que ha sido una visión bastante importante. A mí me ha faltado poner gestión humana. Antes que nada somos humanos. Eso es súper importante tenerlo claro también en el trabajo. Formación adicional y continua, antes lo dijeron por aquí, los idiomas. Si quiero ir a un mercado internacional, no voy a quedar hablando español. Eso es evidente. Herramientas innovadoras. Pues está muy bien saber AutoCAD, que parece que lo que nos imponen. El SketchUp está a la izquierda de la esquina. Da un salto más allá y camina para que veas. Supongo que hay quien lo maneje. El SketchUp es un software bastante simplón, pero es que muchas instalaciones nuestras, antes de ir a obra, me encuentro con los problemas del SketchUp. Oye, este panel que vas a poner aquí, no encaja, ves que aquí tropieza con esta columna, pues ya sé que antes de ir a encontrarme con el corte del panel, ya sé que lo puedo hacer aquí. Pues ese tipo de cosas la gente no le da el valor hasta que realmente lo es. Capacidad de trabajo en grupo, sin eso estamos muertos. No conozco al ingeniero solitario, no existe esa persona, ese perfil no puede existir. Nos tenemos que integrar con una cantidad de personas, ingenieros, no ingenieros, técnicos, instaladores, gerentes. Entonces, hay que tener una capacidad de trabajo en equipo sí o sí. Y sobre todo,
Y ahí viene un gran valor que digo siempre en nuestra carrera, de la ingeniería, que tenemos que ingeniárnosla, es así. Soluciones individualizadas, no hay una solución igual para una empresa que para otra empresa, aunque el tratamiento sea el mismo. Y obviamente tú no puedes llegar a una actividad o a una industria y cambiar un proceso productivo en base a tus medidas correctivas. No, no, no. ¿Cuál es tu día a día? Cuéntamelo, yo lo tengo claro y ahora tengo que diseñar una solución que a ti no te suponga ningún cambio. El cambio es que mejore la vida de tu gente, ¿vale? Y sin esfuerzo, sin empeño, ser profesionales. Hay que saber decir que no en muchas ocasiones. Antes alguien lo dijo, creo que fuiste tú. Ponerle un valor a tu trabajo. Eso es maravilloso. Que cuando firmes un proyecto, que cuando tú le digas a un cliente, es que eso que te están ofertando no va a funcionar, no es que te quiera vender la moto, es que tengo experiencia y esto funciona. No, pues no pasa nada, yo duermo tranquilo. Yo los trabajos que hago, quiero dejar a mis clientes tranquilos. Y la honestidad. Así de claro, cuando tú ves una cosa muy compleja, hay que serle totalmente franco al cliente. Oye, tienes un problemón de escándalo. Pero esto es como el médico. ¿Te vas a morir? No, hombre, hay un tratamiento para ello. ¿Es así? Pues básicamente, estas son las ideas así que traía yo un poco por transmitirles. Creo que es un resumen, creo que han pasado varias generaciones de personas por aquí y hemos transmitido exactamente lo mismo. En plan de... Yo también fui estudiante, a mí me decían estas cosas cuando era estudiante y teníamos la cabeza en otro sitio, o sea, les entiendo perfectamente, pero esto ya verán como con el tiempo lo van a ir viendo sin ningún tipo de problema. Y he traído un pequeño, para terminar, una cosa que utilizo mucho, porque yo les cuento una milonga y algo tan sencillo como esto les va a hacer ver un poco la luz, ¿vale? Ustedes ven que esto es una maquinita que hace un nivel de ruido bastante bajo, por cierto. Pero bueno, yo creo que algo se puede escuchar igual por aquí. No son capaces de escucharlo, ¿vale? Cuando yo esto lo apoyo en la superficie, ocurre esto. Esto puede ser un grupo electrógeno, puede ser una bomba, una máquina de climatización, cualquier máquina que a mí me da una silla técnica y me dicen, tiene este espectro de ruido, eso es en un laboratorio, en condiciones óptimas. Yo eso cuando lo pongo en una cubierta, lo apoyo en un sitio, se fue al garete. Entonces el ruido lo cerramos con elementos con masa, como hemos dicho, el aislamiento acústico, y solucionamos el problema. Yo digo que no, ¿verdad? Es donde entran los sistemas antivibratorios. Yo lo primero que tengo que hacer es quitar esa transmisión estructural que estoy generando. Y si este ruido aéreo que estamos escuchando me molesta, es cuando aplicamos entonces un cerramiento acústico. A que lo han entendido mucho más fácil, ¿verdad? Pues si tienen algún tipo de duda o crítica o sugerencia, pues estamos abiertas a ellas, sin ningún problema.